Hola mis amigos, hoy haremos un recogido muy sencillo y empezamos con las particiones. Vamos a separar una sección de oreja a oreja y que pasa por el punto 02 y después la zona del coronilla con una sección en forma de semicírculo. La parte de atrás la vamos a recoger toda en una coleta, pero no al medio, la voy a poner un poquito al lado. Y al centro voy a poner un relleno, pero muy pequeñito, que lo voy a enganchar con horquillas normales, de esta manera. Empezamos a trabajar la zona de la coronilla, que la vamos a cardar. Voy a poner un poquito de polvo texturizante para que tenga más volumen y para que me ayude a cardar mejor. Y cogemos la primera sección, la vamos a cardar, fijamos con laca y sellamos y la dejamos caer en el frente. Seguimos con la siguiente, con la tercera. Las vamos a coger no una detrás de la otra, sino una al medio, después una a la izquierda, una a la derecha, mezclándolas. No queremos todo en paralelo. Y de esta forma vamos a cardar toda la zona. Si estás al principio, este es un recogido muy bueno para empezar a practicar tus texturas. Vamos a hacer texturas muy finitas, no muy altas, como para el principio. Queda muy bonito, muy sencillo y muy elegante. Después vamos a bajar todas esas secciones, abriendo un poquito como un abanico, de esta manera. Y se nota el volumen bonito y redondo que hemos obtenido. Empezamos a peinar, pero solo la capa que está encima, no metemos el peine muy adentro, ¿vale? Porque nos va a deshacer el cardado. Hay que ir despacito. Voy a poner un poquito de cera y me voy a ayudar de dos palitos para sujetar todo el pelo en el centro. Después de la cera, muy importante peinarlo. Y aquí empezamos a sacar las texturas un poquito. Primero se tira de la raíz y después continuamos peinando. Primero hacemos como una esquema, dibujando todo el diseño que queremos crear, y después vamos a trabajar cada una en parte, peinándola y fijándola. No son muy altas, no quiero. Y cuando ya las tenemos, vamos a enganchar al medio con una gomita y dos horquillas. Y así nos queda. Las puntas que me quedan de la zona de la coronilla, las voy a cardar un poquito por debajo. Vamos a fijar un poco con laca, abrimos y vamos a utilizar esta parte para cubrir nuestro relleno. Si no tenéis mucho pelo en la coleta, lo podemos guardar esta zona para utilizarlo después para el recogido. Si tenéis un corte en capas, también pueden hacer esta técnica, porque no vamos a necesitar la zona de la coronilla. Si tenéis pelo poco en la coleta, pueden poner un relleno más pequeñito. Y ahora la parte de la coleta la voy a separar en dos partes. La de abajo vendrá arriba y la de arriba vendrá abajo. Empezamos con la de abajo, que la vamos a cardar un poquito por debajo. He puesto un poco de polvo texturizante, un poco de cera por encima. Peinamos.
laca para fijar el cardado. Y ahora empezamos a abrir de esta manera, no muy alto las texturas, solo un poquito definirlas. Cuando llegamos al otro lado damos un poco la vuelta y vamos a poner una horquilla recta temporalmente. Peinamos las texturas si hace falta, pero como son muy pequeñitas, no muy altas, no se necesita tanto peinarlas, ¿vale? Es suficiente un poquito repasar y ya está. Y la punta de esta parte la voy a esconder. La segunda parte la voy a hacer de la misma manera. Cardamos por debajo, pulimos por encima. Igual sacamos 2-3 texturas y de la misma manera vamos a llevar esta mecha hacia el otro lado y cuando llegamos al otro lado damos un poquito la vuelta. Y ahora empezamos a trabajar la lateral pequeña, que la vamos a cardar con el mismo polvo. Vamos a poner en raíz, cardamos, fijamos y sellamos. Después cogemos una segunda sección que la vamos a unir con la primera y vamos a cardar, fijar y sellar. Y así hasta que acabamos todo el pelo. Cuando se baja, no tienen que cardar mucho porque tampoco no quiero mucho volumen, es solo para conectar toda esta zona. Y por encima vamos a poner un poquito de cera. Peinamos muy bien y llevamos atrás esta parte. Igual voy a sacar 2-3 texturas, muy poquita. Me ayudo del peine con 5 púas para peinar estas texturas. Y seguimos con la zona del flequillo y la otra lateral. Igual vamos a cardar, igual este cardado de conexión. Si queréis saber más de estos tipos de cardado, en mi curso online, la base de los recogidos, hablo y hacemos estos recogidos y explicamos cada uno para qué sirve. Cuando tenemos toda la parte, ponemos cera. Si no tenéis cera, también podéis poner brillo. Peinamos muy bien. He dejado algunas mechas para el contorno de la cara. Y voy a separar en 2 partes. Esta cabeza de maniquí no tiene mucho pelo, pero normalmente si pueden, lo pueden llevar todo de un golpe atrás. Pero va mejor separarla en 2. Las vamos a cruzar como una trenza tipo cordón y vamos a llevar atrás. Empezamos a sacar un poco de textura. Fijamos. Y creamos esta forma. Las puntas de estas laterales y del flequillo las pueden esconder o si necesitan cubrir algo más en el recogido se van a utilizar para cubrir o completar el recogido según la cantidad de pelo y según las mechas que han tenido. Yo las voy a utilizar de esta manera como una continuación de mi recogido. Es un recogido bastante fácil de hacer
pero está muy bien para practicar las texturas. Empezar con texturas muy pequeñitas y después vamos a subir con recogidos más marcaditos, pero al principio va muy bien practicar así. Medio de palitos, de horquillas rectas, todo lo que se necesita para crear formas bonitas. La punta la voy a esconder y ahora voy a ondular un poquito las mechas que hemos dejado en el contorno, muy poquito, una onda muy suave. Y así nos queda el resultado final. Espero que les guste. Gracias por ver y hasta pronto. Adiós.